Muy bien, pues hoy tenemos a un invitado muy especial. Pablo, ¿a quién Bueno, hoy tenemos hoy? tenemos aquí de invitado a Óscar, OKR en redes, y nos va a contar él un poquito a qué se dedica, en qué está especializado y un poco su trayectoria de cómo ha llegado en el puesto que está ahora mismo. Muy Óscar, bien. bienvenido. Bueno, encantado, chicos, y gracias por la invitación. Como decía Pablo, yo soy Óscar, arquitecto de profesión, y ahora últimamente, en estos últimos años, me estoy especializando en el tema de la inversión inmobiliaria, sobre todo en la gestión del capital privado de inversores en este tipo de operaciones. Así que eso es lo que creo que puede aportar más. ¿Qué tipo de inversión inmobiliaria o cómo nos definirías el trabajo que haces de inversión inmobiliaria? Bueno, dentro de la inversión inmobiliaria, que hay varios tipos de modalidades, yo sobre todo estoy en dar valor a producto que está fuera de mercado por problemáticas que tenga, bien sea problemas urbanísticos, reformas, subastas incluso, bueno, varios problemas, y me dedico a resolverlos, gestiono la operación de principio a fin y pongo ese piso en mercado o esa propiedad o conjunto de propiedades en mercado, y entonces en ese proceso, que es cuando hace falta el capital, invierto junto con capital de inversores con los que trabajo. Muy bien, muy bien. Contar un poquito. Pues hombre, mi pregunta como alguien que no ha comprado ninguna casa aparte de la mía, ¿cómo empezarías? Es decir, yo por ejemplo imagino que iría con todo a por un hotel, lo arreglaría y lo alquilaría. ¿Cómo más o menos alguien puede empezar con esto siendo que tiene un sueldo normal? Buena pregunta. Bueno, lo primero que haría para gente sobre todo que no ha tocado nada del sector sería invertir en formación, porque al principio, incluso yo tenía esa creencia que la formación era un impedimento para usar ese capital para invertirlo, realmente es contradictorio, porque lo que te hace invertir en formación es evitar errores que posteriormente en esa inversión te van a costar dinero. Entonces lo más interesante es formarte bien. Y aunque al principio sientas que no estás involucrado como tal en la inversión inmobiliaria, en comprar un piso, en el hotel que dices o lo que sea, lo que estás haciendo es ahorrarte errores futuros. Entonces, lo primero que haría desde luego es encontrar dentro del nicho de la inversión, en este caso inmobiliaria, cuáles son los mejores formadores, autoformarme, cursos o cosas similares, y ya cuando ya mete cabeza de verdad en el sector, cuando empiece a encontrar ese tipo de oportunidades, seguro. ¿Tú estás dando formaciones o tienes planteado crear un poco el tema formación? Buscar ese nicho de formador. La verdad es que me he planteado el tema de formación. Lo que pasa es que ahora no es mi foco. Sí que es verdad que me gusta, pues cuando se me acerca gente que está empezando en el sector, además últimamente algún chaval joven se me ha acercado, me habla y tal, me gusta ayudarle y asesorarle, acompañarle un poco en lo perdido que pueda ir y encontrar el foco, porque sobre todo ahora me encuentro con mucho chaval de 18 años, hace relativamente poco, 19, que está apuntando a muchos palos, pues trading, Forex. El viernes quedó conmigo, el miércoles había quedado un chico experto en Forex, entonces intento que si esa es verdad, si este es su nicho, el inversión inmobiliaria, intento enfocarlo, decirle, aconsejarle a qué cursos tiene que ir, con qué gente se tiene que formar, intentar encontrar su estrategia hablando con él para guiarle un poco. Y como me gusta mucho enseñar, porque también me gusta el momento en el que a mí me han enseñado y me siguen enseñando desde luego mentores que tengo, me lo planteo desde luego a medio largo plazo. Ahora mismo no es el momento, asesorías y demás sí que doy desde luego, pero a largo plazo el tema de formación como foco. Formación OKR, ¿no? Formación OKR. Sí, bueno, sí, como se dice, a día de hoy está muy puesto en redes sociales, tema invierte en inmobiliario, invierte en criptos, invierte en trading, que al final Correcto. hay mucho bulo también, Sí. y después sí que tienes gente que de verdad te ayuda y te dice lo que tienes que hacer, pero sí que es verdad que claro, los chavales ven tantas opciones que no saben por cuál tirar y al final lo que dice que Sí. el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Total. Es verdad que cuando empecé la primera formación que hice, que fue hace 3 años, había 3 o 4 formaciones así grandes y al final te tenías que decantar por alguna de esas 3. Entonces te informabas, intentabas buscar gente que estuviera dentro. En mi caso, pues no encontré a nadie no encontré a gente que estuviera dentro, pero sí que un poco me dejaba llevar por la energía que me transmitía cada una de las personas con las que hablaba. Al final también cada uno dentro de la inversión inmobiliaria tiene una estrategia, pues lo que yo me imaginaba o lo que yo pensaba que era lo que quería llegar, pues me dejé llevar por eso y bueno, en mi caso acerté desde luego con las formaciones que hice, sobre todo con la del programa IN, que es de José y Javi Muñoz,
Es para mí muy, muy buena. Sería la más top. Para mí sí, desde luego. Sí, porque tanto a nivel de formación es muy, muy completa, como luego el círculo y el movimiento, ya la inercia de inversores y personas con las que trabajas, al final, pues sale negocio. Esa es la que hablamos una vez hace tiempo cuando quedamos. Correcto. Que comentaste, Sí, ¿no? sí. Eso y incluso puedes evolucionar dentro de la formación. Ahí lo primero es el programa básico, que bueno, puedes completar. Son muchísimos tipos de vídeos sobre muchas problemáticas, y lo que te hacen es enseñarte un poco de todas para que tengas el conocimiento para enfrentarte a ellas. Y luego ahí está el máster, que es a lo que entré, que es una formación más específica, un grupo más reducido de personas que pues viajas, te conoces y salen oportunidades de negocio de ahí, así que está muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Es muy curioso, das mucho hincapié a lo que es formarse, a lo que es estudiar, aprender. Antes que hablar de capital o de cuál es el mejor sitio para invertir, haces mucho hincapié en la formación. Esto me parece curioso y te quiero preguntar, ¿cuáles, según tú, que ya eres pues un experto en este mundillo, dirías que son los errores más comunes que comete la gente? Buena pregunta. Bueno, pues os diría que antes de invertir y convertirte en un inversor, tienes que pensar como un inversor. Entonces, la formación en desarrollo personal, en incluso autoayuda, que pueden ser conceptos parecidos, en ese tipo de conceptos, tiene una relación directa con los negocios, que a mí, desde luego, es la que me ha ido siempre directamente relacionada. Entonces, la gente que inicialmente se piensa que puede llegar a ser un inversor sin necesidad de pensar como tal, es un error muy grande, porque lo que pronto te viene, pronto se tira. Si no tienes la capacidad de o gestionarlo, o moverlo, o saber cómo actúas, desde qué principios se mueven la gente que invierte. Entonces, yo creo que uno de los errores sería no formarte, está claro que ya lo he dicho. Otro sería no formarte en el sector de inversión inmobiliaria. Otro sería no darle prioridad al desarrollo personal, que esto ahora mismo es un tópico y demás, pero bueno, hablo desde mi experiencia, que a mí me formo todos los días. Es decir, esto de que hay veces que la gente dice que no entrenes con podcast, pues yo peco de eso probablemente, porque entreno prácticamente con podcast todo el día. Durante el día no tengo tiempo para el podcast porque estoy trabajando, pero cuando entreno y cuando me hago la cena y demás por la noche, que son mis momentos de paz, o silencio o podcast, porque a mí es una manera de aumentar el conocimiento, distintas áreas. Entonces, bueno, esa sería otra. Y dentro del desarrollo personal, te diría que otro de los errores sería enfrentarte al mundo con una mentalidad de escasez. ¿Qué quiero decir con mentalidad de escasez? Pues que si tus gafas hacia el mundo son desde energías negativas, miedo, ira, fracaso y este tipo de conceptos, no vas a encontrar oportunidades como sí que las van a encontrar otras personas. Si tú te enfrentas desde la abundancia de pensar que el éxito vuestro puede ir perfectamente relacionado con el mío, que os vaya bien, me alegra, ese tipo de energía, la que si alguien tiene una oportunidad no me la está quitando a mí. Hay un mercado lleno de oportunidades, la cosa es formarte y llegar a ellas. Es una mentalidad que a día de hoy está bastante incaducada en todo lo que es la gente, que al final si tú ganas es como que yo pierdo. Sí, y no tiene por qué. no, es complicado encontrar, sobre todo en tema de trading, total. tú lo habrás visto con temas formaciones, Sí, encontrar alguien que, oye, tú ganas, pues me alegro, porque igual yo también gano y a un Claro. futuro podemos colaborar, podemos trabajar juntos, no tiene... Claro. Y al final no todo es negocio. Quiero decir, en el día a día no todo es el dinero, la oportunidad y tal. Hay cosas más allá, es sentirte realizado con lo que estás haciendo, es juntarme con vosotros a hacer un podcast porque, oye, pasamos un buen rato. Es decir, son sinergias que desde esa mentalidad de escasez que mucha gente al principio no tiene porque no estamos educados en la abundancia. No estamos para nada. Entonces, si trabajas en esa educación, van a llegarte cosas que el dinero sea una consecuencia y fin, y el negocio lo mismo, pero van a llegar a llevarte cosas que te van a hacerte sentir realizado como persona, que eso yo creo que es importante en cualquier tipo de proyecto, sea inversión inmobiliaria, sea trading, sea lo que sea. ¿Y tú cuando empezaste con todo este tema? Porque ahora has mencionado gestión de capital privado, puede ser. Entonces, Sí, entiendo que eres un inversor que viene con 100.000 euros y quiero que me metas, ¿eliges tú el proyecto o te viene he visto esta oportunidad o un poco cómo Sí. es todo ese proceso? ¿Inviertes tú tu propio capital o solamente trabajas o empezaste directamente con ellos? Sí, Cuenta un poco.
Bueno, yo al principio no conocía inversores, primero. Entonces, al final empiezas en este mundo y tienes que ir poco a poco abriéndote paso. Entonces, vas creando poco a poco tu marca personal de qué cosas se te dan bien, cuáles son tus defectos, trabajas en ellos, poco a poco vas trabajando ese tipo de cosas para que cuando te relaciones con personas que quizá ya estén en un punto de inversión, tengan capital y quieran moverlo, vean que tú eres una buena opción para ello. Así que cuando empecé, al principio arriesgué mi propio capital. Te podría decir que tenía mucho, pero no tenía mucho. Entonces, antes lo hablábamos que la primera inversión que hice fue en un piso en Avenida Madrid junto con otro compañero, otro inversor que conocí en esta formación. Me arriesgué y 22.500 euros me acuerdo que fue mi primera inversión. 22.500 él y 22.500 yo. Quedándome con 600, me acuerdo, tengo una captura de eso, me hizo ilusión, que salió bien. Entonces, por ende, ahí poco a poco fui aprendiendo, luego otra operación, y al final, cuando poco a poco tienes bagaje y te juntas con inversores y le dices lo que sabes hacer, pues dicen, bueno, podemos probar. Entonces, las operaciones de inversión generalmente las consigues tú, es decir, yo soy el inversor activo que busco para luego ofrecerte la oportunidad y decirte, oye, mira, he encontrado esta oportunidad, es buena, estos son los números, estos son los tiempos, este es mi papel, tengo que solucionar todo esto, yo pongo esta parte de capital, que hablabas de si pongo el capital. Sí, generalmente en el tema de inversión, cuando gestionas y se te acerca un inversor, o ya confía mucho en ti y sabe bien que lo haces, sabe lo bien que lo puedas hacer, o tienes que arriesgar tu dinero. Si cuando ve el inversor que arriesgas tu dinero en una proporción como podría ser la suya en sus márgenes, dice, hostia, si está arriesgando su dinero, voy a arriesgar yo el mío. Es una manera de dar credibilidad a lo que estás haciendo. Vale. Y entonces, pues así poco a poco. Y bueno, dale. Vale. Es que este tema me gusta mucho, entonces quiero, por sobre todo, para que la gente entienda bien. O sea, al final, vale, tu primera inversión, ¿no? 22.500 euros. Sí. Entiendo que o bien puede ser para una reforma y luego venderlo, o bien, yo qué sé, house flipping, no sé si haces house flipping. Sí, correcto, tal. Sí. Pero claro, tú haces la reforma, sueltas los 22.500 euros, ¿cuánto tiempo, claro, suponiendo que no tienes más, cuánto tiempo tardas en volver a tener capital para volver a hacer otra? Porque al final, hasta que eso no está, digamos, hecho, está parado. Tú no estás viendo nada. Paralelamente estaba en 2 trabajos más. Claro, eso... Claro, sí, o sea, esto no es... Tiene que haber un soporte. Claro, tiene que haber un soporte. Estoy loco, pero no tanto. Entonces, paralelamente a cuando empecé en el mundo de autónomo, pues yo trabajaba en la noche, camarero, etcétera, etcétera, y en esos momentos, además, pues más horas para hacer más dinero e intentar ir sobreviviendo. Además, lógicamente, en este caso, que yo vivía con mis padres, pues eso es un soporte que a alguien que no vive con sus padres en ese momento no tiene. Entonces, buscaba la máxima independencia, siendo realista de mi situación. Arriesgué el dinero, de hecho al principio no lo dije, pero bueno, iba sobreviviendo con el resto, no pasa nada. Y en este caso fue para comprar un piso que estaba, bueno, por dentro no había nada, tenía problemas urbanísticos de qué parte para el ayuntamiento era una oficina, había una ampliación que no era legal, o bueno, que no había sido legalizada, mejor dicho. Entonces, hacer la reforma. Entonces, cuando lo compramos, que me la pasó un inversor que no quiso la operación, fui... Entre los dos valoramos, vimos que podía haber varios planes de salida, es una cosa que siempre busco cuando invierto, varios planes de salida, porque si el uno te falla, pues ya tienes otras opciones. Y en este caso vi que había varias opciones, nos lanzamos y de hecho en este caso nos la compró un inversor antes de vender. Nosotros resolvimos los problemas urbanísticos con un proyecto que hicimos con el ayuntamiento, lo legalizamos y en el momento de hacer la reforma, en lugar de meter otros 50.000 de reforma, vino un inversor y dijo, oye, me la quiero quedar, que encima para él. Se la quiso quedar para él. Así que la vendimos a los 4 meses, tardamos más o menos 4 meses, en abril, mayo, algo así, y siguiente, recoger capital, que además esa primera operación, cuando tienes 24.000 euros... Y te sale bien. Y bueno, sí me sale bien, pero tienes 22.500 por ahí volando, nunca has hecho esto y dices, hostia, que vuelvan ya cuanto antes para asegurarme que lo he hecho bien. Me ha gustado que sacases el tema de lo de metí 22.500 y me quedé con 600 en la cuenta del banco. Correcto. Eso a mí me pasó cuando me monté el gimnasio, que metí 24.000 euros y yo no me quedé con 600, yo me quedé con 90 euros y sin trabajo ni soporte. Es decir, me quedé abriendo el día 1, no, fue el día 2 de octubre de 2022, abrí el gimnasio, 90 euros en la cuenta, 34.000 metidos. Pero esos son los pasos que quedan. Porque si tú no hubieses metido ese paso de voy a meter 22.500 euros a este proyecto, no estarías ahora mismo donde Claro, por eso quizá hacía tanto hincapié en la formación antes, porque yo esto no podría recomendar. Oye, invertir todo el capital cuando veáis una buena oportunidad, porque yo me formé mucho
y tuve mucha parálisis por análisis Y aprendes. antes de... Ya- Y aprendes. ya- Bueno, ya claro, aprendes no, claro, muchísimo. claro. Es más, yo donde estoy ahora no estaría gracias a que no hubiese invertido esos 34.000 y me hubiese puesto en la tesitura de tener 90 euros, que, no digo, como dices tú, de te tienes que quedar en la ruina, Claro. sino tienes que dar ese pequeño paso con conciencia de para Dominar. llegar a algo más alto hay que pasar por un proceso. Sí, claro, está claro. Que es ese proceso. Está claro, está claro. De, Ay, me encanta. O sea, tesitura. y hay que vivir esa situación, ¿eh? Hay que vivirla, Hay que vivir la situación te curte esa situación. de claramente. ponerme más horas aquí en este trabajo que necesito amortiguar estos meses. Sí. Pero Hay que arriesgar, dices que estabas en 2 trabajos a la vez que estabas intentando hacer inversión Sí. inmobiliaria. Es una pasta, es un capital grande, difícil de ahorrar. ¿Cómo ves lo de coger un crédito para empezar un proyecto en el que tú tienes fe? Vale, financiarte de primeras puede estar bien, pero tienes que saber muy, muy, muy bien dónde estás entrando. Quiero decir, una persona y saber cuál es tu momento. No es lo mismo lanzarte a un proyecto cuando tienes 18 años, que te piensas que puede ser la idea de tu vida o lo que sea, pero tienes poco bagaje, tienes poca experiencia de darte hostias y al final tienes un crédito y un banco que va, o sea, le das igual y tienes que devolver ese crédito, ese préstamo, lo que sea, pues es muy arriesgado. Si lo hiciera, me gustaría tener algún pepito grillo que me aconsejara o me mentorizara diciéndome, oye, ten cuidado, porque, por ejemplo, si yo, pues cuando hice dropshipping con neceseres de hombre en relojes de mujer, hubiera cogido un crédito para eso, o hubiera puesto un foco ahí muy grande, me hubiera ido mal, porque el dropshipping no fue lo mío, lo probé, ya está, pues una experiencia más. Cuando en cuarentena me intenté formar en Amazon en FBA, si me hubiera cogido en ese momento un crédito para hacer Amazon en FBA, pues me hubiera costado mucho más porque no era mi foco, intentaba apuntar a muchos palos. Entonces, ahora, por ejemplo, yo me financio con créditos. Pero sé lo que estoy haciendo, ya tengo experiencia, ya tengo... Entonces, lo que sí que aconsejaría es, quizá de primeras, no tener tanta prisa. Es decir, ahora que parece que tienes que ser millonario con 20 años, no pasa nada, no te agobies serlo con 30. Entonces, 20 años, venga, pon el foco, fórmate, empieza poco a poco con lo que tengas, rodéate de gente que quizá tenga más y pueda enseñarte. Todo eso en lugar de arriesgarte tan solo y demás, quizá porque como no lo he vivido así, no pueda defenderlo tan a capa y espada. Me parece arriesgado. Financiarte luego sí, porque ya vas tecleando las cosas como debes hacer y aún así con cuidado. O sea, yo estoy financiado, pero sé cómo doy los pasos. Estoy muy seguro de lo que hago. Tengo plan B. Si ese día no vendo y ya tengo que devolver el crédito, tengo plan B de dónde recuperarlo por otras inversiones. Claro. Voy jugando, ¿no? Claro. Y eso tan pronto no lo ¿Y tienes. cuál fue el proyecto que tú dijiste, que tuviste un volumen, dijiste, hostia, la cosa se está poniendo seria, a ver cómo manejo yo esto para que no salga mal, claro? Pues te va a sorprender, pero fue la vez que menos dinero he tenido en mis manos. Porque al principio, cuando no has manejado nunca dinero y te ponen 22.500 euros de otra persona que no eres tú, como fue esa primera inversión, para mí era un mundo. La última inversión que me pusieron 900 no me pareció tanto, dentro de todo el respeto que le tengo a todo ese dinero, porque sé cómo voy a gestionarlo y sé qué teclas dar y sé cómo demostrar que hago bien el trabajo, sé con quién me tengo que juntar, no trabajo solo, tengo socios que saben también. Entonces, quizá las primeras veces, que era cuanto menos capital me arriesgué a coger, como es esta de 22.500 euros de otro compañero, pues fue la que más se me vino encima de capital. Puf, sí. Además, el año fue estresante de narices, porque tú que lo haces con buena fe, te sientes un poco con la necesidad de demostrar al otro que estás haciendo todo lo posible, que puedes hacerlo, que estás ahí a RQR. Entonces, bueno, esa vez fue importante. Entiendo que fue una temporada de exigirse mucho, por eso también haces hincapié en lo de medita, ten tu momento de relax, disfruta. Y mira, una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo que comprar un piso o quiero comprar un piso y sacarle rentabilidad. ¿Cómo lo harías? Yo cojo, por ejemplo, una hipoteca y lo alquilo, Sí. porque yo, por ejemplo, digo, hostia, ¿y si los ocupas? O tal. Airbnb, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo le sacarías? Bueno, lo primero te diría que si es puramente inversión, no lo veas desde los ojos
de enamorarte del piso, yo viviría en este piso, porque eso es un error. Quiero decir, al final la casa en la que vives no es la casa en la que inviertes, porque probablemente en la casa en la que vivas o quieras vivir, quiero decir, pues te cuesta 400.000 euros y eso a nivel de inversión va a ser un error. Y la casa en la que no vivas, pero puede dar buena rentabilidad, es una casa de 100 o 150.000 euros. Entonces, primero elegiría la estrategia que quiero hacer. ¿Cómo de pasiva quieres que sea? ¿Cuánto tiempo tienes para gestionar? Porque el Airbnb requiere gestión, no es un pasivo. Entonces, el Airbnb da más rentabilidad, pero requiere más tiempo. Si lo único que quiero es tener mi dinero en un valor refugio como es un piso y que te dé una rentabilidad lo más pasiva posible, pues un alquiler tradicional no te va a dar tanto dinero, pero te va a dar menos mal, dentro de que también te puede dar mal. Y luego está el punto intermedio, que es las habitaciones. Te da dinero, requiere bastante gestión, pero probablemente como tenga menos rotación que un Airbnb, pues te dé menos trabajo. Entonces, pensaría en tu tiempo, pensaría en tu estrategia y en base a eso decidiría qué tipo de alquileres de inversión puedo hacer. Ujú. ¿Has tenido alguna vez algún problema con inquilinos, con alguien que no paga, con alguien...? Pues como hasta ahora no he tenido pisos en propiedad personal, no. He tenido que solucionar problemas con gente que estaba en pisos que me han intentado a través de bancos, fondos, me han dicho, oye, aquí hay una persona que van a desahuciar. Intenta buscar una ayuda, buscar una salida, porque, por ejemplo, yo soy el tipo de inversor que piensa que no todo vale. En el sentido de que, en este caso, por ejemplo, una entidad contactó conmigo y me dijo, oye, hay un proceso de desahucio sobre unas personas que viven en este piso, están intentando comprarlo inversores a toda costa. Sabemos que tú también te dedicas al tema de inversión, yo había hecho ya cosas con ellos y sabemos que tú trabajas con cierta ética que quizá otros no. Entonces, por favor, mira a ver si puedes buscar una salida, puedes buscar alquiler en algún piso más barato, tema social y demás. Y me acuerdo que, por ejemplo, tuve que lidiar con ellos, que al principio llegamos a un acuerdo, mi beneficio ya era cero, o sea, era puramente social, por decirlo así, y me la jugaron, además. Las personas que estaban intentando ayudar. Así que intento involucrarme lo menos posible en pisos o en propiedades donde haya gente que tenga dentro. problemas ya el piso, ¿no? Gente dentro, porque al final pues yo tengo un problema o he tenido un problema que poco a poco pues vas perfilando, que es que empatizas un poco con las personas que te enfrentas. Entonces, quizá la otra persona no tenga ningún miramiento por ti, como me pasó aquí. Intenté ayudar a un padre Sí, con su hijo. Cuéntalo. Si se puede saber, me gustaría escuchar. Bueno, no voy a esa dar historia. muchos datos, pero en este caso pues intenté ayudar a un padre y un hijo que se quedaban sin vivienda, que tenían claros problemas económicos y problemas que tenían algún tipo de enfermedad. Los iban a desahuciar. Esta entidad se puso en contacto conmigo, yo intenté ayudarles, llegamos a un acuerdo. De hecho, les conseguí un inversor que compraba el piso y los dejaba dentro con un alquiler social. Pues esa era labor un poco mía intermediar, coste cero. Y bueno, a última hora, pues las personas que estaban dentro, este padre y hijo, me intentaron, quizá por esa mentalidad de escasez, por la necesidad, no, tampoco los juzgo, no, cada uno en su situación, yo no me atrevería a juzgarles estando en la situación que están, pues me dijeron, oye, mira, que al final prefiero quedarme aquí sin pagar. Y pues ya no supe más de ellos, le dije, bueno, pues aquí se acaba la relación, yo he intentado venir aquí a ayudarte, me he plantado aquí, venía a tu casa, te he dicho, oye, mira, esta es mi intención. Al principio fue todo muy bien, luego se torció, pues... También es un poco lo que dicen, de que en los negocios no tiene que haber corazón, sino más cabeza. Cabeza. Sí, tienes que ser lo más racional posible. Pero bueno, la gente que también solemos tener parte emocional, hay que pelear con eso. Sí, yo bueno, al final yo también pienso que se puede hacer negocio de muchas maneras y que no necesitas joder a nadie para hacer dinero. No, claramente. Y hacer negocio no es necesario. Y porque esto es, claro, es muy porque ahí no hay mucha claridad. Sí que está el típico de Instagram, de TikTok, que te dice, sí, claro, porque coges un piso de 200.000, lo coges, lo reformas, ¿qué tal? O 150.000, pero claro, de ese piso de 150.000 igual no te hipotecas, ok, pero tienes que soltar el IVA o el ITP o lo que sea, más luego, o sea el IVA, el ITP, el IVA y luego el 20, el 10, el 15, el 5, ¿cómo funciona eso? Una persona normal, por ejemplo, que quiera empezar, ¿qué es lo que tiene que aportar para un piso, por ejemplo, de 100.000 para poder empezar? Porque eso no te lo cuenta nadie. Claro. Bueno, pues si te hipotecas, generalmente en función de tu puesto de trabajo o lo que sea, pues negociarás unas condiciones con el banco que la media suele ser el 80%, ¿no? Y entonces el 20% de esa entrada ya la tienes que poner, que son 20.000 euros de ese supuesto piso de 100. Luego, cuando compras el piso,
redondeas siempre a un 10% de gastos, en Aragón es el 8% de ITP, notario, registro, gestoría, si te tiene que gestionar, tal, al final te vas a 30.000 euros, otros 10.000, 30.000. Entonces, para conseguir ese piso de 10 tienes que tener 30.000 ahorrados. Y luego ya tener la capacidad de pagar la cuota que tengas en la hipoteca o lo que sea. Al final, la experiencia me está diciendo que, quitando estas primeras veces que tienes que arriesgar todo porque tienes poco en una oportunidad que ya veas muy clara, yo lo que intento es diversificar. Yo ahora, en las operaciones que tengo de inversión abiertas, yo no tengo todo mi capital metido en una, pues lo tengo en 6. Entonces, intento que la media, lógicamente, sea muy buena o lo mejor posible. La gente que se arriesga a comprar un piso tiene que saber que de primeras tiene que tener capital ahorrado, a no ser que su posición en su trabajo sea muy buena, le den el 100% de financiación, que no suele ser lo normal. Entonces, hay que tener cuidado. Y claro, por ejemplo, imagínate que tú ya has empezado, tienes un sueldo, pues un trabajo bueno, un sueldo de 3.000 euros al mes, Vale. 3.000, por ejemplo, ¿no? Y vale, que haces tu primera operación inmobiliaria, tal, y te da un cash flow, te empieza a dar un flujo de caja. ¿Y cómo vas empalmando las siguientes inversiones? ¿Porque la tienes en alquiler? Tercera, cuarta, ¿O por porque ejemplo, vendes? Airbnb o lo que sea. O sea, digamos que no la vendes, sino que te están dando un flujo de dinero. Entiendo. ¿Eso realmente puedes hipotecar otros pisos? ¿No puedes? ¿Cómo funciona? Hay gente que te enseña a hipotecar varias propiedades. Yo en mi caso no lo he hecho así. Vale. De hecho, no tengo hipotecado ninguna propiedad de las que tengo. Sé que podría intentar tirar por ahí. Sé que la financiación, lógicamente, no es el 100, es el 60. Pero bueno, como ahora estoy trabajando con inversores en la gran mayoría y un poco con el banco, pues así me siento cómodo, voy a mantenerme así, o sea, bueno, voy a mantenerme aquí, voy a asegurar esta posición y cuando ya me sienta más cómodo, aumentaré la parte bancaria, aumentaré también el perfil inversor, pero iré jugando de una manera más equilibrada. Ahora mismo no tengo nada hipotecado. Sé que hay gente que lo que se dice es, pues compras un piso, empiezas a alquilarlo y demás, y luego lo hipotecas. Lo que sí que te diría es que sobre todo la gente, es una de las primeras cosas que te enseñan en cualquier curso de inversión inmobiliaria al menos, es que tengas clara cuál es tu estrategia. Es decir, lo que no puedes es lanzarte a la inversión sin tener claro dónde quieres llegar, cuál es tu posición. Pues igual una persona, si tienes una pareja y entre tú y tu pareja os ponéis un sueldo de 5.000 euros, por ejemplo, me lo invento, y vuestro objetivo es tener un poco más, pues quizá con que tengas un piso, lo alquiléis entre los dos y eso os pueda dar esos 800 euros mensuales, pues igual ya es suficiente. No necesitáis llegar a 10.000, ocupar todo vuestro tiempo y demás. Entonces tenéis que tener clara cuál es tu estrategia para ver a dónde quieres llegar. Vale, y un tema que yo creo que a la gente también le interesa bastante es inversión España, inversión extranjero. Porque Sí, así que es verdad que está literal. muy globalizado el invertir en ciertos países, en ciertos sitios. ¿Qué ¿Cuál es tu opino? opinión? ¿Cómo lo ves desde alguien que se dedica a eso y que es experto en ello? Teniendo en cuenta todo, tanto fiscalidad como Claro. ley ocupa, todo, o sea, Todo. todo. Vale, pues yo os diría que lógicamente defiendo, si eres un inversor profesional, defiendo lógicamente que inviertas aquí porque ya tienes estrategias para poder llegar a buenos pisos, buenas propiedades en general y poder invertir, pero es como todo, no hay que poner todo en la misma cesta. Entonces la gente que diversifica y se va pues hasta de moda Dubái, Estados Unidos, lo que sea, a invertir en otros países, ya no solo por la fiscalidad, que la gente entiendo que se va por la fiscalidad, sino por probar en otros países cómo funciona la inversión, tienes capital y un volumen suficiente como para diversificar y decir, oye, voy a probar en Dubái, que sé que hasta tanto no pagas impuestos, que me voy a mover ahí, saldrán otros negocios derivados de ahí, pues entiendo que la gente lo puede hacer y por supuesto no lo critico como hacen algunos. Somos libres de hacer lo que queramos. Así que no me parece mal. No me- ¿Y tu opinión a futuro de tema Inversión. gestionar tus inversiones o tributación fuera, Mm, quedarte aquí, si a ti te sale a cuenta? O sea, porque al final, claro, es un balance. imagino que no sería igual alguien que invierte en criptomonedas o en trading, que igual por una inversión inmobiliaria lo que son las franjas de cotización, de retenciones, etc. Sí, bueno, yo ahora mismo mi negocio, que como tiene que ver con la inmobiliaria es con un producto que es físico y tiene que estar en el país, me ata mucho aquí. Entonces mi posición no es la misma que la de alguien que se dedica a las criptomonedas y O pueda e-commerce operar, o- o e-commerce o lo que sea, y pueda sí, operar desde otro país. Exactamente. Entonces, lo primero, por eso me ata quedarme aquí. Lo segundo, también me ata aquí porque para mí no es todo el dinero o lo que pueda generar con ese negocio y también el círculo en el que me encuentre, sea aquí o en el país que sea, pero en el círculo en el que me encuentre, las personas que me rodee,
comer bien, ser lo más libre posible, etcétera, que es lo que al final una persona busca y siente cómodo, pues aquí me siento bien en muchos aspectos. En otros mejoraría. Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es darle la vuelta, tener esa mentalidad de abundancia que hablábamos antes e intentar buscar el camino y oportunidades para hacerte sentir lo más cómodo posible. Pues si sabes que como persona física al final te va a salir palmando, bueno, pues te creas una sociedad. Y con la sociedad operas. Sabes que el dinero se queda dentro de la sociedad, bueno, pues te sacas un sueldo o cobras por dividendos y por ahí sobrevives, porque al final cada uno tiene un ritmo de vida, tu ritmo de vida será de 3.000, el otro de 10.000, y entonces tiene que ver con qué dinero se siente cómodo para vivir al mes. Pues ahora mismo me siento cómodo aquí, me ata todo lo que tiene que ver con los inmuebles aquí. No digo que no vaya a probar otros mercados, pero bueno, por ahora me siento muy cómodo en el español porque al final tienes que... A mí mi trabajo es la gestión, pues lo que se me da bien es gestionar propiedades en el marco español, que es el que conozco. Sí, el habla y el tú a tú, ¿no? Y el tú a tú. Porque al final el crecimiento que has tenido ha sido mucho a través de redes, más de la vieja escuela de persona a persona y hablar. ¿Te ha servido las redes? No. Sí, pues te diría que intenté comenzar por redes, pero me di cuenta que me quitaba el foco del día a día y el tú a tú que estáis diciendo, y al final creo que mi marca personal se ha forjado muchísimo más en relaciones del tú a tú, del día a día, de comer con una persona, de lanzarme y hablarle a otra para comer otro día. Oye, mira, me muevo a Madrid porque quiero echarme un café contigo y que me enseñes cómo haces esto. Oye, mira, yo hago este tipo de cosas, vamos a reunirnos y aporto valor. Mucho más a través del tú a tú que de redes sociales. Cuando lo intento a través de redes sociales y he puesto el foco, también me han surgido oportunidades de negocio que hablábamos antes, pero como no he puesto el foco ahí, la verdad es que ha sido mucho más en el día a día, en las relaciones, me gustaría también tener cierto tiempo para las redes, pero ahora como no es mi prioridad y de la otra manera me va bastante bien, pues tengo el foco ahí. Muy bien, no, totalmente respetable, vamos. Tengo el foco ahí. Y tirando ya un poco a temas un poco más picantes, ¿cuál ha sido la inversión? No, hombre, no. La inversión de mayor capital o la inversión que has dicho, hostia, he llegado a ya cierto nivel, estoy gestionando esto. Esta que os he dicho de 900.000 euros de hace 2 meses. Que es una vivienda. Ha sido una vivienda, es una vivienda en Madrid, un chalet muy grande, y que al final el capital que tuve que reunir de todos los inversores era 900.000. Entonces tuvimos que gestionar con mis socios pues cuántos inversores entran, qué capital, a qué lo vamos a destinar. En este caso era un proceso judicial, la compra quiero decir. Entonces, bueno, coger 900.000 no es como los 22.500 del principio. Claro, es otra historia. Pero ves, por ejemplo, los he cogido con mucha más seguridad y confianza que con los que cuando cogí los 22.500. Sí, que al final es el proceso que has comentado. Claro, exactamente. Aprendizaje total. Y ahora estás gestionando, hace 2 meses, un capital de 900.000. ¿Cuánto tiempo te ha llevado desde tu primera hasta este éxito? Pues mi primera inversión la hice en diciembre de 2023, los 22.500 euros estos. Hasta entonces yo dejé mi trabajo en diciembre de 2022, uno de ellos, quiero decir, empecé como autónomo, lo fui combinando con trabajar de camarero y ahí, pues no sé, hasta septiembre, esta mañana justo lo hablo por casualidad, creo que entre enero y septiembre hice 200 euros. Luego en septiembre conseguí un trabajo así... 200 euros menos la inversión en formación, o sea, estaba en negativo hasta ese momento, pero bueno, sabía que era parte del proceso y que tenía que invertir en ello. Y luego la primera inversión la encontré en diciembre del año siguiente, en diciembre de 2023, que terminé en abril de 2024, los 22.500 euros. Y en abril de este año, pues levanté los 900.000 para una inversión, hace poco otros 700.000 para otra. Entonces son capitales. Un añito. Estamos hablando de rápido. Sí, es muy rápido. Sí, porque si miráis el tiempo de una esta otra, pero ha habido mucho trabajo atrás, que es lo que insistía antes, ¿no? De tener el foco, de saber que ahora no va a estar, pero me estoy formando, me estoy rodeando, estoy yendo, estoy gastando con la gente con la que sé que me va a influir, pues comida, negocios, todo este tipo de cosas, y confiaba en que formaba parte del proceso. Mi entorno decía, no, que confío que es parte del proceso, que sé que va a llegar, sé que estoy haciendo lo bien. La clave de todo éxito es el foco. Ponerte el foco máximo. Y trabajar en ello, eso que quede súper claro. O sea, si no pones foco y no pones disciplina, no llevas nada. Y cuanto más lo tengas en una cosa...
Este señor pone el foco y lo lleva puesto desde hace mucho tiempo. Sí, muy bien. La verdad, la verdad. Bueno, pues ¿te apetece jugar un poco o qué? Algo. Venga. ¿Te apetece? A ver, Dispara. Vale, mira, es un juego muy sencillito, ¿vale? seguro. Yo te voy a elegir dos opciones y no tienes que explicar, simplemente eliges, ¿vale? La opción que más con la que te quedarías. Un prueba y verdad. Prueba, Vale. vale, algo así. Venga. 1. Piso con goteras pero rentabilidad brutal o piso perfecto sin apenas cash flow. Con rentabilidad brutal. Piso con goteras. Sí. Adelante. Perfecto. Ya las arreglaré. Sí. Vale. Inclino moroso simpático o puntual pero insoportable. Buf. ¿Para un piso mío o para un piso de...? Es para aquí. Pon tuyo. Tuyo. Que entre lo personal. Puntual, pero sí. Puntual, pero insoportable. Insoportable. Que sea, vale, perfecto. Venga. Esta, maquillar las fotos del piso o enseñar la realidad y perder visitas. La realidad La realidad, pues, me asustó un 100%. poco, ¿no? Sí, exactamente. Es más, enseña mucho la realidad y se ven ahí los esqueletos. Claro. Sí, ¿no? Yo subo a Instagram que me encuentro pájaros muertos. Sí, sube el cementerio literalmente de las casas. Vale, a ver. ¿Venderías como oportunidad, esto es sí o no, ¿vale? ¿Venderías como oportunidad lo que tú no comprarías ni loco? Sí, podría ser que sí, porque hay cosas que yo no invertiría para vivir, pero sé que a otras personas sí que lo podrían. Siempre defendiendo, por supuesto, principios dignos y cosas. Vale, a ver, tío. Pero sí, Ok. ¿Invertir en un barrio chungo pero rentable o zona top que apenas mueve mercado? con poco dinero, chungo pero rentable. Con poco dinero chungo pero rentable. Genial. Si me sobrara, ya Vale. veríamos. Si solo has pintado el piso, ¿dirías que hay reforma hecha en el anuncio? Si solo has pintado, No. no dirías, vale. Ok. Mentir no te lleva a ningún lado. Vale, inversor con pasta, pero ignorante o socio listo sin un euro. Socio listo sin un euro. Hacer números optimistas en Excel o decir la verdad y asustar al cliente. Decir la verdad y asustar al cliente. Transparencia pura. Genial. Gestionar un Airbnb sin declarar o hacerlo todo legal y quedarte bastante menos margen. Todo legal y bastante legal. Ah, que no dejamos de historias. Vale, y la última. Problemas, cuanto menos mejor, que quiero dormir tranquilo. Genial. La última, esta es la más fácil. ¿A quién prefieres como presidente del gobierno? ¿A Pedro Sánchez o al pequeño Nicolás? Al pequeño Nicolás. Estamos los dos. Vale. ¿Y por qué? Porque te puedo decir por qué no al otro. Con eso me vale. No, mira, hace poco escuché un podcast del pequeño Nicolás, que la verdad es que no, tampoco te digo esto sin seguirlo muchísimo, ¿eh? Pero me gustó una cosa que dijo, que abogaba, y me sentí identificado, abogaba por la marca personal silenciosa. Y lo dijo en un podcast, en una comida con un chaval, y me gustó muchísimo porque me vi identificado, porque hay comidas que no puedes sacar en Instagram, pero no por nada, sino porque estás centrado en tener la comida y no en contar las conversaciones que estás teniendo, reuniones que tienes con gente que no puedes. Oye, mira, chicos, voy a grabar la reunión, ¿vale? O sea, me hubieran hecho de muchas reuniones, no por lo que hablamos, sino porque hay cosas que son temas privados y punto. Entonces me gustó esa puntita del pequeño Nicolás, la marca personal silenciosa, me quedé con eso, a la voz, me gustó. Muy bien, Me muy gustó. bien, muy bien. Muy guay. Maravilloso. ¿Sabes lo que me ha gustado, tío? Que a pesar de dedicarse a un negocio que conlleva tanta responsabilidad, corbata, dinero, macho, un tío súper transparente, que hagan las cosas desde el buen hacer y que, coño, la verdad que un placer, tío, haberte tenido aquí. Creo que maravilloso. Más gente tendría que ser como tú y yo, si tuviera el dinero y quisiera invertir, definitivamente lo haría contigo. Pues ahí estaremos, ya lo sabes. Ya lo sabes. Ojalá Pero que sí. al final la marca personal que hablábamos forma parte de cómo eres tú. Y si eres una persona mentirosa, que solo avariciosa, que solo busca el dinero, con la mentalidad de escasez y todo esto, no te vas a ir a ningún lado. Es un camino cortoplacista. Entonces es mejor ser buena persona, crecer, rodearte de buena gente, ser transparente. Pues oye, si te equivocas, te equivocas. Ya está, lo que va a aprender, pues ya está, pues todos nos podemos equivocar. Y es mejor llegar así. Yo creo que llegas mucho más lejos que ser avaricioso, mentir, intentar... por aquí. Amén. ¿Para qué? Amén. Para el negocio, es lo de menos. Sí, señor. Totalmente. Oye, pues nada, chicos, un placer, ¿eh? Un placer. No, La terminamos gente. el podcast. Ha sido un placer tenerte invitado. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Esperemos que os haya gustado. Seguimos trabajando en ello y nos vemos. Chao. Ya sabéis. Hasta luego.